episodio de su podcast Vida Explicada con Amor Angelical. Y el día de hoy les traigo un episodio especial que creo que puede provocar algo de controversia, que algunos se pueden estar preguntando por qué hablo de esto, pero les prometo que tiene una explicación. Y el día de hoy vamos a estar explorando un aspecto intrigante de la historia de México, pero que también tiene que ver con este mundo espiritual, porque me pareció sumamente interesante y era algo que yo no sabía hasta hace poco y por eso quise traerlo aquí y compartirlo con ustedes. Y primero que nada les voy a explicar cómo surge la idea de este episodio del podcast. Hace no mucho asistí a un concierto y el punto es que terminó en la madrugada. Yo estaba regresando hacia mi casa en Uber como a las 2 de la mañana. Era un tramo largo y la verdad es que yo ya he contado esto específicamente en mi canal de Telegram, en donde les voy contando lo que voy pasando en mi día a día. Generalmente a mí no me da miedo salir sola a la calle o andar en la madrugada sola, o si ustedes me siguen en redes sociales saben que hay muchas cosas que yo hago sola y que nunca he sentido este miedo porque yo sé y tengo la fe y la certeza infinita de que Dios, universo, ángeles, energía, mis guías espirituales siempre me están cuidando y siempre ha sido así. Pero en esa ocasión el camino de regreso hacia mi casa era por una carretera que está muy solitaria, que está un poco a las afueras de la ciudad. Y pues al ser de madrugada, al ir en un coche sola, no había otros autos en la carretera porque era de madrugada, estaba oscuro. Claro que empiezan a surgir como ciertos miedos, ciertas dudas, los sentidos de alerta se activan. Y generalmente cuando yo estoy en estas situaciones, lo que hago es pedir la asistencia de Arcángel Miguel, que en mis redes sociales yo ya les he compartido la oración que yo hago antes de salir de mi casa, cómo me protejo, cómo le pido ayuda a Arcángel Miguel. Puedes encontrar toda esa información en mis redes sociales. Si quieres que te la deje por aquí, escríbeme en los comentarios. Pero yo iba pidiéndole ayuda a Arcángel Miguel y en eso el chofer del Uber le cambia a la estación de radio. Él iba escuchando como música y de repente la apagó y puso una estación de radio. Y en la estación de radio, yo no sé la verdad cuál era, qué programa era, pero estaban hablando justamente de este tema y me pareció súper interesante y al mismo tiempo para mí fue como una señal de mis guías diciéndome, no te preocupes, aquí estamos contigo, te vamos a ir cuidando en el camino. Y bueno, en este programa de radio estaban hablando de que eh, había presidentes de México que tenían la habilidad de ser mediums y que utilizaban esta habilidad, ellos le llamaban prácticas espiritistas, que las utilizaban justamente para tomar decisiones con respecto al país y me pareció sumamente interesantísimo. Entonces quise traerles este tema a este podcast, así es que si a ti te interesa escuchar cómo es que se vincula la parte espiritual, la parte de mediunidad con México, con su historia y con las decisiones que se han tomado, quédate en este episodio. Si estos temas no son de tu agrado, aún te causan algo de miedo, y no quieres escucharlo, no pasa nada. Te espero en el siguiente episodio de este podcast. Si tú sí deseas escuchar qué hay detrás de toda esta historia, entonces comencemos. Ok, pues vamos a comenzar este episodio, primero que nada, presentándome para todas esas personitas que no me conocen, que es la primera vez que pasan por aquí o que han visto mis videos pero no saben quién es la persona que está detrás de esa voz. Mi nombre es Berenice Ángel, soy canalizadora de ángeles, medium angelical, reikista angelical, comunicadora telepática de animales y practicante de barra de access. Entonces, como les decía, yo también soy medium, pero yo lo hago a través de los ángeles, es decir, ellos son los intermediarios, ellos están presentes todo el tiempo. Yo solamente canalizo los mensajes que me dan los ángeles. Entonces, es, digamos que una rama un poco diferente a lo que voy a contar en esta historia,
pero sí está muy relacionado y también les voy a contar lo que yo he vivido desde mi experiencia como medium. Entonces, em, para comprender mejor el contexto de este tema, de esta historia, quiero compartir con ustedes, primero que nada, como les comentaba, en años anteriores, en épocas anteriores, a todas estas prácticas las conocían como espiritismo o era lo que el término más utilizado y de acuerdo a la Real Academia Española, el espiritismo es la creencia en que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Sin embargo, estas creencias, estas prácticas, siempre se les ha dado una connotación negativa, que es algo malo, que es algo que vas a contactar con el mal. Y creo que esto tiene mucho que ver también con el desconocimiento de la gente, pero también con lo que nos han mostrado a lo largo de los años a través de las novelas, de los libros, de recientemente las películas de Hollywood, porque siempre, siempre, siempre en todos lados nos muestran que es algo feo, que es algo malo, que se te meten espíritus malignos. Que un espíritu tiene que poseer tu cuerpo, que lo tienes que hacer a medianoche, que tienes que hacer rituales súper peligrosos. Y la verdad es que al menos desde mi experiencia al hacerlo con ángeles no es nada parecido a lo que se muestra ahí, no pasa absolutamente nada de eso. Mi experiencia al ser medium con ángeles son sesiones que se pueden llevar a cabo en el día. No, ningún espíritu me posee, no saco una bola de cristal, no me tengo que vestir de ningún color en específico, no tengo que hacer rituales raros. Todo es una sesión sumamente en paz, tranquila, con muchísimo amor. Las personas que han tomado sesiones conmigo saben que se vive desde el amor que te produce paz, tranquilidad, alegría, y sales con el corazón súper contento y en paz. Pero bueno, eso se los voy a platicar en otro episodio si ustedes quieren, si ustedes desean que les cuente cómo es una sesión de medium a través de Los Ángeles, pónganmelo en los comentarios para que en otro episodio yo les cuente. Pero bueno, les daba esta definición de lo que es el espiritismo, porque justamente aquí es donde comienza esta historia de cómo se relaciona esta parte espiritual con los presidentes de México, y no todos, pero sí hay algunos que han sido conocidos a lo largo de la historia por desarrollar estas habilidades. Esta doctrina del espiritismo se dice que fue fundada por Kardec en 1857 y esto fue en Europa, ¿ok? Entonces, en este episodio en particular voy a estar hablando de la historia de Francisco I. Madero, porque fue esa la historia que yo escuché aquel día en el Uber de regreso a mi casa y que fue justamente ahí donde me llamó la atención y me dio curiosidad por investigar más de qué otros presidentes tenían contacto con sus habilidades psíquicas y descubrí que fueron varios, pero en este capítulo especial me voy a centrar en Francisco I. Madero. Si ustedes quieren que les traiga las historias de los otros presidentes, pónganmelo en los comentarios para que hagamos segunda, tercera o cuarta parte de este tema. Entonces, comencemos con Francisco I. Madero, que fue una figura clave en la historia mexicana. Se dice que en 1908 escribió un libro llamado La sucesión presidencial en 1910, donde criticaba el poder absoluto de Porfirio Díaz. Sin embargo, el rumor en aquellos años era que Madero practicaba el espiritismo y que era un medium escribiente, es decir, que era una persona capaz de escribir mensajes dictados por presencias más allá mientras estaba en un periodo de trance. Y esto seguramente lo han visto en las películas de Hollywood, porque hay películas muy famosas en donde ocurre esto. Incluso yo les puedo decir que sí hay personas que conectan de esta manera a través de la escritura y les voy a recomendar una serie en Netflix. Bueno,
Está categorizado como documental, pero es más como una serie porque tiene 9 episodios y se llama La vida después de la muerte con Tyler Henry. Y si alguno de ustedes conoce a Tyler, sabe de quién estoy hablando, pónganmelo en los comentarios. Para las personitas que no lo saben, Tyler Henry es un medium muy joven, pero muy famoso en Estados Unidos, específicamente en Hollywood. Ha trabajado con muchos artistas y lo que hace Tyler es que conecta con seres fallecidos justamente a través de la escritura. Él lo que hace en sus sesiones, y esto es lo que van a poder ver en el documental de Netflix, llega con las personas, se presenta, les pide algún artículo de la persona fallecida, él lo toma entre sus manos y posteriormente él saca una libreta y empieza a escribir, empieza a rayar, empieza a hacer garabatos y conforme va escribiendo, él va diciendo mensajes del ser fallecido. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen curiosidad sobre este tema o saber cómo es una sesión de medium en ese estilo, pueden ver este documental en Netflix y se van a dar cuenta de que él llega de día, nunca de noche, no hay un círculo con otras personas, que él no saca ninguna otra cosa aparte de su libreta, que no es como que lo posea algo, y que todas las personas que llegan con él a esas sesiones se van muy tranquilas, muy en paz, llenas de amor, que son sesiones en donde se vive el amor. Entonces, como les decía, Madero tenía esta habilidad justamente de ser medium escribiente. Su acercamiento a esta parte de sus habilidades psíquicas, yo de aquí en adelante no le voy a llamar espiritismo, le voy a llamar habilidades psíquicas, porque si ustedes escucharon el episodio anterior, saben que todos tenemos habilidades psíquicas y que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con ángeles, pero también de comunicarnos con seres fallecidos. Y aquí, rápidamente, para que entiendan esto, porque probablemente en este momento están diciendo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, yo no puedo, o no, yo no quiero. Eh, Primero que nada, quiero decirles que yo me certifiqué como medium, o sea, yo estudié, yo tomé cursos, hubo alguien que me guió claramente, que me enseñó todo lo que había que saber para poder dar un servicio eh, con seguridad, con protección, con amor y claramente de la mano de los ángeles. Y lo que yo aprendí y entendí y que ahí justamente me explicaron es que estas habilidades psíquicas que todos tenemos de manera innata pueden canalizar tanto ángeles como seres fallecidos. Es, digamos, la misma entrada de energía. Me dijeron ahí, es el mismo Wi-Fi que puede recibir estas dos señales. Eh, la gran diferencia es justamente el tipo de energías, el cómo se percibe, el obviamente tener mucho más cuidado, mucho más precaución cuando se trata de seres fallecidos, protegerte, proteger tus espacios, proteger a la otra persona, o sea, una cantidad de características que no todo el mundo sabe y que no todo el mundo hace, pero que se tienen que llevar a cabo. Y bueno, seguramente a ustedes les ha pasado que han sentido como que alguien está con ustedes o que de repente se les prende la tele, el radio. Si a alguien le ha pasado algo de esto, por favor pónganmelo en los comentarios, o que sueñan con sus seres fallecidos o también me ha pasado que dicen, es que se vino a despedir de mí después de que murió, es que cuando voy al panteón se mueve algo, es que fui al panteón y justamente ahí se cayó una flor o ahí se movió tal cosa. O sea, si a ustedes les ha pasado algo de esto, pónganmelo en los comentarios. Y justamente eso significa que si tienen la capacidad de comunicarse con seres fallecidos, claramente estas habilidades para que puedas utilizarla como medium, tienes que desarrollarlas, tienes que abrirlas, tienes que aprender más cosas. Yo les sugiero no hacerlo solo por hacerlo o que no vayan con personas que no han estudiado porque justamente ahí es donde pueden ocurrir percances de otro tipo. Pero bueno, el punto es que Francisco y Madero, como les decía, todos ya traemos estas habilidades, pero él decidió cómo estudiarlas, abrirlas, desarrollarlas, porque
Él vivió la muerte de su hermano en la infancia. Él tenía un hermano pequeño de aproximadamente 3, 4 años que se llamaba Raúl y que murió justamente a esa edad en un accidente. Entonces, el dolor de esta pérdida lo llevó a buscar respuestas, lo llevó a buscar una comunicación con él, porque él creía como que no es posible que simplemente desaparezcas de este mundo, que simplemente ya no estés. Entonces, eh, Francisco y Madero hace un viaje de estudios a Francia aproximadamente en 1891, 1892. Él va a estudiar a Francia y ahí es justamente donde conoce todas estas prácticas porque en ese momento era el auge en ese país y justamente ahí estaba el fundador de lo que hoy se conoce como el espiritismo. Entonces él se empieza a acercar a Kardec, empieza a leer sus libros, empieza a reunirse con ellos y empieza a aprender todo lo que hay que aprender sobre ser un medium escribiente. Incluso hay historiadores que han encontrado archivos personales de Francisco y Madero que revelan que él, y lo cito así como yo lo leí, decía, no leí los libros, los devoraba, porque de verdad era mucho su interés. Entonces, él aprendió todo lo que tenía que aprender en Francia, regresa a México y aquí empieza justamente a propagar lo que él había aprendido, empieza a fundar como centros para enseñarles a otros, para poder practicar lo que él había aprendido. Y dentro de estas prácticas, él empieza a comunicarse con seres fallecidos, número uno, con su hermano, que era la intención que él tenía, pero también él decía que empezó a comunicarse con las almas de Benito Juárez y José María Morelos. Entonces, cuando él conectaba con estas almas o seres fallecidos, él empezó a escribir cartas y en estas cartas él iba escribiendo todo lo que le decían. Se dice que justamente Benito Juárez, su hermano, y José María Morelos fueron los que lo encaminaron hacia la rebelión contra Porfirio Díaz. Entonces él empezó a publicar esas cartas, empezó a darles difusión y entonces la prensa de la época empezó a ridiculizar sus creencias, lo empezó a llamar el loco que hablaba con los espíritus, eh, lo querían desacreditar por estas prácticas que él tenía, porque claramente la gente pensaba que estaba loco, que no era posible. Sin embargo, otras personas creían que lo que él hacía era magia negra, que estaba mal, que iba a poner al país en riesgo, pero Madero no lo veía como una práctica de magia negra o como algo malo, sino como un medio para tomar decisiones políticas en beneficio del país, porque hacía contacto con personajes de la historia que ya habían hecho cosas buenas por el país, que sabían hacia dónde tenía que ir el país, como les mencionaba, que se comunicaba con Benito Juárez, José María Morelos. Entonces, los mensajes que él recibía influenciaron sus acciones durante la Revolución Mexicana y durante su presidencia. Eh, hay estas cartas, de hecho, ustedes las pueden encontrar si buscan en internet. Pueden encontrar estas cartas. Hay libros en donde vienen estas cartas. Hay periodistas que se han dedicado a investigar más de esta parte de la vida de Francisco y Madero. Y todo esto que les estoy contando, se los juro que está en internet, está en revistas como Muy Interesante, revistas de historia. Entonces, lo pueden comprobar ahí. Simplemente vengo justamente a contarles lo que yo leí, lo que yo investigué. Y otra cosa muy interesante que Madero explicaba en estas cartas era que estos seres fallecidos, estas almas con las que él se comunicaba, lo hicieron una mejor persona. Él decía que antes era una persona que no se detenía a pensar en el prójimo, que él era
literalmente él decía que las palabras del más allá causaron un gran efecto en su personalidad y cito como viene en esta carta. Lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia honrado. Entonces, él dice que gran parte de las decisiones que tomó él como persona, de su forma de actuar, de su vida política, eran gracias a los consejos que le daban estos seres fallecidos y que la intención de estos seres fallecidos era acercarlo hacia los valores universales, hacia el humanismo, un humanismo más real que el de la sociedad de aquella época y que justamente fueron los elementos que se mantuvieron constantes en su vida como político. Entonces, esto se los cuento también justamente por lo que les comentaba al principio, muchos tienen la creencia de que el comunicarse con seres fallecidos es malo, de que vas a contactar con demonios y te van a pedir que hagas cosas horribles, porque es lo que nos ha mostrado Hollywood, es lo que nos han mostrado a lo largo de los años. Sin embargo, no es así, o al menos les vuelvo a repetir, desde mi experiencia en estos años como medium y de la mano de los ángeles, nunca ha sido así. Al contrario, siempre los seres fallecidos durante las sesiones dan mensajes de amor, de paz, de perdón, hay reconciliaciones, todo se vive desde la paz y desde el amor. Y personalmente les puedo decir que cuando yo me he comunicado con mis seres fallecidos, como mis abuelos, siempre es para bien, siempre es porque ellos me van guiando. Algunos grandes maestros de vida que tuve y que también ya trascendieron, que me han dicho, vas por buen camino, o por ahí no es, o sigue por ahí, estoy orgulloso. Siempre son mensajes contributivos, siempre son mensajes de apoyo, siempre son mensajes de amor. Y en el momento en el que no sean así, definitivamente no, la conexión es de otro tipo. Pero bueno, como les decía, esto si quieren, se los puedo contar en otro episodio de podcast. Sin embargo, quise traerles este tema porque eh, creo que es un ejemplo de que el mundo espiritual claramente te puede ayudar a transformarte como persona, a ser una mejor versión de ti. Eh, como les comentaba en el episodio pasado, que el hecho de poder comunicarte con ángeles, con seres fallecidos, no es un don, no es para las personas elegidas, todos lo podemos hacer, simplemente es, número uno, perder el miedo, dos, informarte, aprender, estudiar. En este caso yo les comentaba que Francisco y Madero también estudió para hacerlo, no nada más fue de ay, hoy quiero hacerlo y lo voy a hacer, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que saber bien todo lo que implica. Y también para que veamos que a lo largo de la historia ha habido personajes importantes que se han acercado al mundo espiritual, que se han acercado a sus habilidades psíquicas, pero que la sociedad nos ha ocultado este tipo de información, porque cuando tú conectas con tu ser más profundo, cuando tú conectas con el universo, con tus habilidades psíquicas, cuando tú aprendes a leer la energía, a seguir la energía, a seguir los mensajes, la orientación divina, tu vida de verdad cambia y tu vida se vuelve extraordinaria y maravillosa. Y claro que a la gente que gobierna el mundo, que tiene las riendas del control, no le conviene que lo sepas y no le conviene que entiendas esta parte. Pero bueno, esta historia también se las cuento porque es importante saber que estas historias nos desafían a explorar cómo las creencias personales también pueden influir en la esfera política y social y a entender qué impacto tuvieron realmente en la historia de México. Y me parece una mirada fascinante también a la vida privada de estos líderes que muchas veces los vemos como personas súper lejanas o que no tenemos idea de quiénes eran como personas más allá de los hechos históricos que sabemos. Entonces, pues ustedes pónganme en los comentarios si quieren que les cuente más acerca de cómo son las sesiones de Medium con ángeles,
Si quieren que les cuente quiénes eran los otros presidentes que también estaban cercanos a sus habilidades psíquicas, o si quieren que les hable de otros temas, como les comentaba en el episodio anterior, mi especialidad o en lo que yo más trabajo es canalizadora de ángeles. Entonces si quieren que les hable más sobre ángeles, energía, universo, reencarnaciones, misiones de vida, karma, cualquier tema que tenga que ver con la parte espiritual, se los puedo traer aquí al podcast. Pónganmelo en los comentarios, cuéntenme si ustedes han tenido experiencias paranormales con seres fallecidos, que ustedes crean que son seres fallecidos. Y pues nada, espero que este podcast se les haya hecho interesante y espero verlos en el siguiente episodio. Ya saben que yo les mando miles de bendiciones, ángeles extra que los acompañen en todos sus procesos y nos vemos en un nuevo episodio. Bye.